Bueno, Pablo Iglesias, Isabel Díaz Ayuso, los dos grandes nombres de la campaña electoral de las autonómicas recién confirmadas a la Comunidad de Madrid, a la presidencia de la Comunidad de Madrid. El otro día hablábamos de las posibilidades de Isabel Díaz Ayuso de conseguir la mayoría absoluta. Decíamos, bueno, se ha convocado elecciones, obviamente es porque ellos quieren quitarse de en medio a Ciudadanos y tener un gobierno de ellos solos, ¿no? A lo mejor con un pequeño apoyo externo de Vox, ¿no? Pero básicamente o mayoría absoluta o mayoría muy, muy, muy suficiente, ¿no? Este movimiento, ¿en qué línea va? Bueno, en muchísimas líneas, ¿no? Pero sobre todo en la movilización del electorado. ¿Eso qué quiere decir? Y ahora iremos con las cifras exactas y bueno, determinados gráficos que quería enseñaros. Cuando tú movilizas el electorado, obviamente cualquier cosa puede pasar, pero digamos que la mayoría absoluta de un solo partido se queda un poquito más lejos. En Madrid había 5 partidos, no, 6 partidos, es que es una barbaridad, 6 partidos con representación autonómica. Bueno, el que más tocado se queda probablemente sea Ciudadanos, ¿no? Ahora veremos por qué. Pero los otros 5 parece que van a conseguir representación. Unidas Podemos era el otro partido que quizá podía llegar a un 3-4% de los votos o rozando el 5%, pero no superarlo y por lo tanto no conseguir representación, ¿no? Con lo cual eran un montón de votos que de alguna manera se iban a la basura, lo cual beneficiaba a los otros 4. Bueno, ahora parece que como mínimo va a haber 5. Si hay 5 partidos en una asamblea que uno consiga la mitad de los escaños, es muy complicado. Es muy complicado, es decir, requiere bueno, pues eso, un porcentaje de votos que en un escenario como este, con 4 o 5 partidos compitiendo, incluso 6, porque Ciudadanos algo sacará, es muy, muy complejo. Pero vamos, si os parece, vamos con los gráficos que quería enseñaros y ahí yo creo que lo veremos más claramente. A ver, yo quería empezar no tanto con esto, sino con los resultados. ¿De dónde venimos? ¿No? El otro día lo vimos en el anterior vídeo, pero bueno, quiero volver a enseñaros. Las elecciones de 2019 las ganó el PSOE, las ganó Ángel Gabilondo, pero la suma de PP con 30 escaños, Ciudadanos con 26 y aquí los tenemos el resto, Vox con 12, pues daba la mayoría absoluta, ¿no? En aquel momento, aquí tenemos aquí Vox con 12. En aquel momento eran 132 escaños, ahora van a ser 136, la mayoría absoluta pasa a estar en 69. Claro, bueno, 68 empata, 69 absoluta, absoluta, ¿no? El asunto decíamos, claro, Isabel Díaz Ayuso, si quiere gobernar en solitario, necesita irse de 30 a 69. Y decíamos, hombre, el reto es mayúsculo, ¿no? Un buen resultado, todos sabemos que Isabel Díaz Ayuso va a conseguir un buen resultado, o lo intuimos, y que, bueno, buena parte del electorado de Ciudadanos se va a ir para allá, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, de 30 a 69, de 30 a 60 ya sería una barbaridad, ¿no? En 2 años doblar el número de escaños sería una auténtica barbaridad. Pero aún así te quedarías a 9 escaños de la mayoría absoluta, con lo que ya era un reto complicado. ¿Qué significa este movimiento de Unidas Podemos y de Pablo Iglesias? Bueno, lo que significa es, vamos a mirar en otros años lo que ha pasado, ¿no? Por ejemplo, este mismo, el pasado. Con Isa Serra como candidata, Podemos consiguió un 5, Podemos, Izquierda Unida, Unidas Podemos. En aquel momento yo creo que no se presentaron con ese nombre, no sé. Consiguieron un 5,56% de los votos. Las últimas encuestas, que eran muy distintas, daban 5,2% la NC Report y no quiero, lo siento, y 5,1% la de GAT3. ¿Qué quiere decir esto? Que Unidas Podemos estaba muy en el límite de conseguir representación en la Asamblea. 5,1, 5,2, habían conseguido su 5,6 con Isa Serra. Obviamente hacía falta un candidato potente y bueno, pues Pablo Iglesias ha dicho, si no me presento yo, bueno, estas cosas de Pablo Iglesias, ¿no? Si no me presento yo, ¿quién lo va a hacer mejor que yo? Pues nadie. Entonces es muy probable que bajemos ese 5%, si bajamos ese 5%, desaparecemos. En Madrid desaparecemos, no tenemos ni un solo diputado. Ahora bien, en cuanto consigamos un 5% o un 5,1%, como veis, saltamos directamente a 7%. Con lo que, bueno, este movimiento yo creo que garantiza que Unidas Podemos estará en la Asamblea. Yo creo que se magnifica la importancia de Pablo Iglesias en Madrid. Yo dudo que incluso si se presentan por separado más Madrid, ahora iremos a la siguiente fase, ¿no? Suponiendo que se presenten en solitario, yo más de un 10% me cuesta verlo. ¿Qué porcentaje podría conseguir Pablo Iglesias
en una candidatura eso por separado en Madrid. Bueno, pues basta con ver los resultados de las pasadas elecciones generales en las que se presentaba, ¿no? por sí mismo, se presentaba Pablo Iglesias por Unidas Podemos. En 2019, si recordáis, hubo 2 convocatorias. La primera, la de abril, dio estos resultados en Madrid, este reparto de escaños. Unidas Podemos, hombre, no es lo mismo porque, vale, esto es un, por decirlo de alguna manera, esto incluía la parte de Rejón en abril y luego además que, bueno, son más generales, pero 16,24%. Me refiero a que incluso en un escenario de generales, Unidas Podemos estaba a la altura de Vox, un poquito por encima de Vox, por debajo de PP, Ciudadanos y PSOE. Es decir, de repente, esto de Ayuso contra Iglesias, hombre, a ver, Iglesias podría dar una suma de izquierdas, me parece complicadísimo, pero podría dar y que efectivamente te lo comas de viceconsejero, de vicepresidente, ¿no? Directamente como Aguado, pero no sería igual que Aguado. Entonces, bueno, entiendo la parte mediática, pero bueno, hablamos de la cuarta fuerza política en las elecciones de 2019 de abril. Si nos vamos a las siguientes, que ya recogen la escisión de Errejón, nos vamos a este escenario. Unidas Podemos se va al 13,12%. Bueno, yo creo que la marca de Podemos está un poquito más baja, que en Madrid, más en las autonómicas, va a ser más complejo conseguir buen resultado, pero digamos que este 13,12% sería como lo máximo que yo creo que pudiera conseguir repetir Pablo Iglesias como candidato. Con lo que obviamente Pablo Iglesias no va a ganar las elecciones de la Comunidad de Madrid y no va a ser el rival de Isabel Díaz Ayuso. El rival podría ser sumando lo de Gabilondo, etcétera, etcétera. Ahora bien, estos resultados me gustan porque me gusta recurrir a ellos porque son los últimos que tenemos, ¿no? Son los últimos que tenemos. Y tenemos que Podemos y Más País juntos suman un 18,82%. Ese 18,82% yo entiendo que más o menos va a seguir ahí. Si lo movilizas, ¿vale? Si lo movilizas en las elecciones generales, un 70,59% de participación. Si nos movemos en esa participación, no en ese 62-63 que se daba al principio en las autonómicas, cuando se anunció la participación, la convocatoria, perdona, pues si llegamos al 70%, es muy probable que estas dos fuerzas estén en torno a ese 18%. El reparto ahí es clave, porque ninguna de las dos puede bajar del 5. Insistimos, en cuanto una de las dos baje del 5, lío. Ahora bien, si ninguna baja del 5, si todas están por encima del 5%, realmente la ventaja que tú puedes sacar juntándote como una coalición o por separado, a lo mejor es un escaño, son 2 escaños, a lo mejor no es ninguna. A lo mejor no hay ninguna ventaja. Desventaja no va a haber. Más allá que cómo explica Más Madrid a sus votantes que habiendo nacido casi como una alternativa a Podemos, es decir, nosotros no somos Izquierda Unida, básicamente es el mensaje, nosotros seguimos participando de ese movimiento de izquierdas que surgió en 2015, ¿no? 2014, 2015, 2016, y que tuvo en aquel momento ese apogeo, seguimos siendo más inclusivos, no somos una continuación del Partido Comunista y Izquierda Unida, sino que somos algo distinto. ¿Cómo justificas luego aliarte otra vez con el partido del que te has desligado hace 2 años? Sería un poquito raro, ¿no? Con lo que, bueno, yo creo que los dos en principio van a pasar del 5%, con lo que va a haber representación. Y bueno, lo que dicen las encuestas, pues es esto. En La Razón, en ese report, dicen 7 escaños para Unidas Podemos y 18 para Más Madrid, porque la marca Más Madrid en Madrid es muy poderosa. Y GAT3 decía 7 escaños también, 15-17 para Más Madrid. Si os fijáis, un 16,2% aquí y aquí arriba, pues sería un 18%. ¿no? Es decir, nos movemos en las cifras más o menos de las generales. Y ahí va a estar. Yo creo que ahí va a estar. La esperanza, me da la sensación que tenía Isabel Díaz Ayuso cuando convoca, es que se pudiera quitar de en medio Ciudadanos y Podemos. Desmovilizo, la gente está muy cansada, muy cabreada, los míos están muy contentos conmigo, los que están en contra, bueno, pues sí, hombre, votarán, pero no hay tanta pasión, ¿no? Puede que la gente esté un poco descontenta con el gobierno erosiona siempre, ¿no? Bueno, este pacto de gobierno, a lo mejor en la Moncloa, pues gente de Podemos que no, esto no es lo que queríamos, una vicepresidencia segunda, sin demasiadas atribuciones, tal. Bueno,
nos la han jugado los del PSOE otra vez, fíjate lo que han hecho con la vivienda, lo que sea, y que haga que se desmovilice el voto. Ahora ya con Pablo Iglesias de candidato eso parece que no va a pasar. Veamos a quién presenta Más Madrid, si repescan a Errejón o no, pero en principio estos dos partidos van a tener representación y es muy probable que al final estén en torno a estos mismos 25 escaños. La Razón le da 25 escaños y GAT3, como vimos antes, le da 19, le da un poquito. No, 20 y 27, 27 escaños. Pues eso, pues entre 25 y 27 escaños parece que ya van a tener atribución. Yo no creo, sinceramente, que el efecto Pablo Iglesias vaya a aumentar mucho más. Aumentaría, yo creo, eso, de la parte de Más Madrid, pero no en el total. Con lo que supongamos 25-30, si queréis. 25-30 escaños nos los hemos ventilado ahí. Siguiente opción que yo creo que deseaba el PP en el momento en el que convoca, es decir, bueno, me cargo Ciudadanos. Esa sí es probable. Ciudadanos había conseguido resultados maravillosos en las generales, ¿no? En las de abril, en Madrid, en las de abril, fijaos que se convierte en el primer partido del centro derecha, por encima justo del PP y muy por encima de Vox. Ahora bien, ya en las siguientes, en las de en medio se queda con el coitus interruptus, vamos a ver las de Madrid, que se queda a 4 escaños del PP, entonces ese 3% que ni llega de votos, en realidad la sensación que hemos tenido todo este tiempo es que Ayuso. Como si, bueno, Aguado salía de vez en cuando, se colaba en alguna rueda de prensa, decía hola, pero poco más, la diferencia en votos era pequeñísima, ¿no? Pero sin embargo en importancia pues fue tremenda, ¿no? Y en las siguientes elecciones que hubo en Madrid, que son las generales de, no sé si fueron en septiembre o en octubre, ahora mismo no me acuerdo de la fecha, las de otoño, vaya. Lo que ya nos encontramos fue un resultado de Ciudadanos muy malo, ¿no? Ya baja a un 9% en las generales. Y ya es adelantada por Vox, que tiene el doble, y el PP directamente tiene el triple. Entonces, el cálculo es fácil. Tú dices, hombre, el Ciudadanos va cada vez a menos. Ha bajado un 9% en las generales cuando todavía tenían un candidato como Albert Rivera, que era potente y tal. Aquí, si pones a Aguado otra vez repitiendo, bajan el 5. Y yo creo que ahora, en este nuevo escenario de polarización, está más claro aún. Porque Ciudadanos a estas alturas ya no va a recuperar ningún votante antiguo de centro-izquierda, socialdemócrata. Es decir, que no esté contento con el PSOE, que no esté contento con Podemos, pero que tampoco sea un votante de derechas, sino que es un votante de centro. Bueno, que a veces socialdemócrata, a veces liberal, pues depende, ¿no? Depende del momento. Eso ya olvídate de una parte. Has hecho la marcha atrás, pero no te da. No te va a votar nadie de ese lado. Y por el otro lado, el antisanchismo, ¿no? Que se dice ahora, tampoco se la va a jugar contigo. Porque vete a saber, tú ya no eres de fiar, ¿no? Después de lo de Murcia, después de determinados movimientos y con toda la prensa en tu contra. Muy complicado, muy complicado. Con lo cual, sí aceptamos que Ciudadanos probablemente se quede sin representación. Bueno, eso está bien para la mayoría de Isabel Díaz Ayuso, porque, bueno, pues no sumamos más, ¿no? Esos 25-30 que habíamos dicho que ya están repartidos, no sumamos más. Entonces, ¿con quién se la juega Isabel Díaz Ayuso? Pues tenemos un escenario de, pongamos, unos 135 escaños que se van a repartir, no más, 135, 140, depende, que se van a repartir entre tres fuerzas, Vox, PP y PSOE. Ahora bien, insisto, de esos 135, pues ellos tienen que conseguir, no, 135 no, cuidado, me estoy confundiendo aquí, son 136 en total, perdón, 136 en total, hemos quitado 30, pues 110. Venga, redondeamos a 110. De esos 110, resulta que Isabel Díaz Ayuso tiene que conseguir 68. Es complicado. Claro, porque los otros dos juntos tendrían que conseguir como máximo 42 entre el PSOE y Vox. Esta encuesta a PSOE y Vox juntos les da 57. Esta otra encuesta a PSOE y Vox juntos les da 55. Si vamos a los resultados de las generales, insisto, PSOE y Vox tienen juntos un 46%, un 45,5% de los votos. No parece que estemos ante un escenario, por mucho que se polarice, por mucho que se diga, no, Ayuso contra Iglesias. Da la sensación de que PSOE y Vox son dos partidos demasiado fuertes como para que su electorado de repente se vaya a uno de los dos lados. Yo no creo que nadie del PSOE se vaya a ir a votar a Unidas Podemos, por mucho que se presente Iglesias, casi al revés. Si hubieran conseguido un candidato más centrista, puede que se lo hubieran planteado.
Y tampoco veo muy claro que haya o que esto provoque una fuga de votos de Vox al PP, porque Vox es muy claro en su posición con respecto a Pablo Iglesias, que el votante de Vox no es un votante que diga, oh Dios mío, tengo que votar al PP para que no gane Pablo Iglesias. El votante de Vox es un votante de Vox. Y Rocío Monasterio yo creo que es una candidata bastante potente en Madrid, con lo que yo no veo que esto vaya a cambiar ese reparto. Con lo cual, ¿qué es lo que cambia en realidad? Bueno, cambia que Unidas Podemos yo creo que se garantiza una presencia en el Parlamento, en la Asamblea. Creo que no va a comerse al partido de Rejón tanto como para eliminarlo por debajo del 5%. Si eso sucediera, ojo, todo cambia. Creo que Ciudadanos sí va a estar eliminado. Y a su vez creo que los otros 100, 110 escaños que se van a repartir no da para que Ayuso consiga 68. No da ni en sueños. E incluso me atrevería a decir que se complica en un escenario de 5 partidos, se complica la posibilidad de que PP y Vox juntos consigan 68. Sigue siendo lo más probable, ojo, lo más probable con diferencia. Pero aunque se movilice el electorado de derechas, hay que saber si hay electorado de derechas como para tanto, ¿no? Es decir, en principio, si vamos a esta última elección, la de las generales, lo hay, un 52%. Con lo cual, en principio, insisto, con ese 52% debería darles, ¿no? Pero ojo, que no se te quede un 3% en Ciudadanos. Pues si te queda un 3% en Ciudadanos ya son 49. Bueno, da igual, pero es que yo he movilizado tanto que consigo un 55. Bueno, pues en 55 ya bajas un 3%, son un 52. ¿Vale? Entonces te da pues justo para sumar, PP y Vox. Pero digamos que este movimiento, lo dicen las encuestas, fijaos, habrá que ver las nuevas, obviamente, ¿no? Pero me fijo en estas dos últimas porque son las que me parecen las más fiables de las que se han ido publicando. 46 y 58. Incluso la de Michavila, que es la más optimista siempre con el PP, te coloca a 10 escaños, ¿no? A 10 escaños de la mayoría absoluta, con un resultado de Vox muy bajo. Bueno, ahí está la cuestión, ¿no? Estos dos partidos se van a repartir un 50 o un 52% de los votos. ¿De qué manera se los van a repartir? Ahí está la clave. Si el reparto es 68-4, pues entonces sí, hay mayoría absoluta para Isabel Díaz Ayuso. Pero a mí me extraña mucho. Es decir, esto me parecería como lo máximo que pudiera conseguir Ayuso si consigue eso, centralizarlo y convencer a todo el mundo de que es ella o Iglesias. A mí me parece un debate falso. Pero, oye, es política, con lo cual es posible que pase cualquier cosa. En fin, conclusiones por las que os he dicho, ¿no? Que este movimiento yo creo que al PP le hace mal en el sentido del sueño de la mayoría absoluta. Puede ser que le haga bien en el sentido de que puede ser que movilizando al electorado de derechas junto a Vox consigan una mayoría importante, pero a la vez te coloca la incógnita de Ciudadanos. Ciudadanos, ¿alguien va a votar a Ciudadanos? Y si alguien vota a Ciudadanos es de tu espectro político, porque Ciudadanos yo creo que no va a llegar al 5%. Salvo que presente a Begoña Villacís, que esa sería otra cuestión. Yo creo que si presenta a Begoña Villacís, ojo, ahí sí podría haber algo que decir. Yo soy Begoña Villacís y ni loca me presento ahí. No me meto yo en esa ni loca, porque Begoña Villacís tiene una excelente carrera por delante en el PP de Madrid, obviamente. Con lo que yo no me metería ahí, en ese mogollón. ¿Para qué? Como entendemos que eso no va a pasar, si eso pasara haríamos otro vídeo y lo analizaríamos. Ahora mismo, lo que antes me parecía que era Isabel Díaz Ayuso consigue mayoría absoluta o no, ahora con este movimiento resulta como, bueno, entendemos que PP y Vox van a ganar, pero se abre, porque se moviliza. Entonces ya movilizas 5 electorados. O sea, cuando movilizas 5 electorados, lo que digo antes, es muy complicado que uno de ellos sume más de la mitad y los otros 4 pequeñitos. Es complicado. ¿Es posible? Claro que es posible. Y si hay algún cambio, os lo contaré por aquí. Si os ha gustado el vídeo, os ha interesado, os ha ayudado a entender algo de lo que está pasando en Madrid, pues le dais un like o hacéis algún comentario, contadme qué os parece el movimiento de Pablo Iglesias. ¿Os parece un error? He visto gente en Twitter que decía es un error, es una falta de cálculo, porque esto va a movilizar tal. ¿Qué os parece? ¿Qué veis en vuestro entorno? ¿Qué os parece que va a pasar? Cualquier cosa me la comentáis, por favor. Y nada, si habéis conocido el canal por este vídeo, pues os agradecería que hicierais un follow
y que os quedarais, que hay muchas cosas interesantes. Nos vemos pronto con más datos y más historias. Hasta luego.